Un saludo a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de los temas en Isaías cuyo cumplimiento no se ha producido aún. En este pequeño análisis sobre las profecías de Isaías, trataremos de extraer los temas y acontecimientos que aún no se han cumplido. Para que todo esto sea comprensible, a manera de introducción debemos hacer énfasis en los siguientes puntos. En primer lugar, Isaías desarrolla una gran cantidad de profecías cíclicas, es decir, que muchas profecías tienen cumplimiento múltiple en diferentes épocas de la historia. También, adicionalmente, es importante que notemos el uso frecuente de figuras y simbolismo en las declaraciones del profeta para poder entender sus mensajes proféticos. Muchas de las profecías tuvieron cumplimiento o cumplimientos en la historia de Israel. Tengamos en cuenta también que con el fin de poder estructurar el presente análisis, definiremos una estructura literaria que usaremos como base para esta presentación, y es la siguiente. En primer lugar, el libro de Manuel, capítulos del 1 al 12. En segundo lugar, el libro de las profecías contra las naciones, capítulos del 13 al 23. En tercer lugar, el libro de las profecías apocalípticas, capítulos del 24 al 27. En cuarto lugar, el libro de los Ayes, capítulos del 28 al 33. En quinto lugar, el libro del juicio y la restauración, capítulos 34 y 35. En sexto lugar, el libro de Ezequías, capítulos 36 al 39. Y, en séptimo lugar, el libro de la consolación, capítulos del 40 al 66. Una vez sentadas estas bases, damos paso al análisis sobre las profecías de Isaías todavía no cumplidas. En cuanto a las profecías del libro de Manuel, del 1 al 12, la restauración de los jueces y consejeros, también el restablecimiento del nombre como ciudad de justicia, ciudad fiel. Estas profecías se cumplirán en el reino mesiánico. La Jerusalén escatológica. Esta visión encuentra su paralelo en Miqueas 4 del 1 al 3. El templo del Señor en Jerusalén será elevado sobre todas las cosas terrenas y todas las naciones concurrirán a él con el fin de aprender sus caminos y comprender cada palabra y su voluntad. Isaías predijo que toda arma de guerra se convertirá en un instrumento de paz, un acontecimiento tan esperado no ocurrirá hasta que venga el fin de la historia, lo postrero de los tiempos, cuando Dios lo estime conveniente. En el todavía futuro reino milenial se caracterizará por la armonía en toda la creación, un reino tan justo que la naturaleza misma será transformada y la paz reinará también en el mundo animal. En cuanto a las profecías del libro de las profecías contra las naciones, del 13 al 23, tenemos la profecía contra Babilonia. El relato de la conquista de Babilonia está pintado sobre un amplio lienzo, tiempo que es no solo de juicio sobre las naciones, sino también de restauración para Israel. Desde los días de la Torre de Babel, en el Génesis 11, se ha aplicado el nombre Babilonia a los sistemas políticos y religiosos opuestos al Dios viviente. El rey de Babilonia, del capítulo 14, personifica el poder satánico y muy bien puede ser una prefiguración de la bestia que será adorada por muchos, Apocalipsis 13, y que estará relacionada con la Babilonia de los últimos días, Apocalipsis 17, del 3 al 5. Cayó Babilonia. Si bien el imperio babilónico fue derrotado en el año 539, Babilonia, como símbolo de todo lo que se opone a Dios, no será definitivamente destruida, sino hasta el tiempo de la tribulación. En cuanto a la profecía contra Etiopía, en Isaías 18, Isaías no solo previó la destrucción de Etiopía en un periodo posterior, sino también que algún día los etíopes traerían ofrenda al Señor en Jerusalén. En cuanto a la profecía contra Egipto, en Isaías 19 y 20, algún día en el tiempo futuro, Egipto rendirá homenaje al Señor, lo reconocerá como su Dios y lo adorará con sacrificios. Efectivamente, los egipcios y asirios
que han sido enemigos mortales durante siglos, algún día adorarán juntos al Señor. Israel se les unirá en cumplimiento de la promesa de bendición de Abraham, y Dios se referirá a Egipto como pueblo mío. Ahora hacemos referencia a las profecías del libro de las profecías apocalípticas. En esta tercera unidad literaria, la visión del profeta se extiende aún más, mientras considera la manera en que se cumple la voluntad del Señor a través del mundo entero. El escritor inspirado escudriña el futuro lejano y contempla maravillado cómo el Señor lleva la historia a un fin espectacular. En el juicio de Isaías 24 se profetiza que el Señor devastará el mundo entero. Como Dios esparció a la humanidad pecadora al comienzo, Él los esparcirá al fin de ella. Ninguno de los elementos de la sociedad escapará, y la catástrofe será universal. No habrá pecador que pueda escapar al juicio de Dios en el día del Señor. El pueblo de la tierra sería atrapado por terror, foso y red. Amós describe el día del juicio en forma similar. Hay una descripción del caos que afrontará el ecosistema. Habrá una batalla y el ejército de los cielos será derrotado. Satanás será encarcelado en una mazmorra y atado por 1000 años. Después de muchos días, él y sus seguidores serán castigados y lanzados en el lago de fuego y azufre, como vemos en Apocalipsis 20. El día del Señor también producirá cielos nuevos y tierra nueva. En cuanto a la restauración, esta profecía consigna 4 himnos de acción de gracias que ponen en relieve el tema de la restauración. Por salvación de las naciones. Toda ciudad que representara el poder imperial sería destruida y sus despiadados y crueles ejércitos, que cubrirían la tierra como una mortaja, serían aniquilados. Isaías predijo que el Señor en los últimos días haría en el monte de Sión una gran fiesta, un banquete, lo que nos hace pensar en la fiesta venidera con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, así como en la cena de las bodas del Cordero. Como aquel tiempo será de vida y de risas, el Señor destruirá a la muerte y enjuagará toda lágrima. El gozo y la fiesta sustituirán la vergüenza y la desgracia, por la felicidad de Sión y la humillación de Moab. Los moabitas vivían en fortalezas amuralladas y se caracterizaban por su orgullo. El principio es claro: todos los que confían en el Señor son salvos, pero todos los que confían en sus propios recursos son juzgados. Por la restauración y resurrección de Judá. En este cántico pone énfasis en la verdad de que los enemigos de Dios son castigados y finalmente olvidados, mientras el pueblo de Dios vive en una nación que ha sido aumentada y cuyos límites han sido ensanchados. Haciendo uso de las imágenes de resurrección, Isaías predijo la restauración del pueblo de Judá luego del exilio babilónico, de una manera similar a la de Ezequiel. Sin embargo, Isaías proporcionó una visión que algún día se volverá a cumplir, y esta vez en un grado mucho mayor, cuando los cuerpos de los creyentes muertos se levanten de sus tumbas y den gritos de júbilo. Pablo añade que cuando ocurra ese glorioso evento, nosotros estaremos siempre con el Señor. También en los versículos 20 y 21 se refiere a ese día venidero del Señor, una época en que la ira de Dios caerá sobre las naciones pecadoras del mundo. Los ojos del profeta miraron hacia el futuro remoto y vieron la destrucción final de Satanás. El símbolo usado es el del monstruo marino, el Leviatán, que a menudo aparece como un cuadro vivo de las naciones impías, como Egipto. Se le llamaba serpiente deslizante y la serpiente que se enrosca. Esto nos hace pensar que el dragón, que tenía 7 cabezas, es el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El Señor destruirá algún día al Leviatán y lo lanzará en el lago de fuego y azufre. Por la manera como el Señor protege a su pueblo,
La canción de la viña nos enseña que Dios juzgó a su pueblo escogido a causa de su rebelión y desobediencia. Por contraste, el himno final de acción de gracias de Isaías nos enseña que algún día el Señor protegerá al remanente fiel de su pueblo con su mano protectora. Isaías concluyó su libro de las profecías apocalípticas con una breve sección sobre el juicio y una sección aún más breve sobre la restauración. Profecías del libro de los Ayes, sobre la segunda venida de Cristo. Aunque en inicio se refiere a la destrucción del ejército asirio en el 701 a.C., la llegada del Señor con poder y majestad sería similar a la de la subsiguiente venida del Mesías para asegurarle redención futura a Jerusalén, como un sueño de visión nocturna, para que las naciones que guerreaban contra Jerusalén desaparecieran, un presagio de lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. El Mesías y su reino, un cuadro del rey ideal y de su gobierno perfectamente realizado en el Mesías, cuando venga a establecer su reino de justicia en la tierra. Este pasaje prevé en último término la época mesiánica. El Mesías y la Jerusalén celestial. La victoria sobre Sennacherib es un anticipo de su dominio total sobre el mundo. Al decir que sus ojos veían al rey y a su ciudad, parece que se refería al rey Ezequías y a la Jerusalén terrenal en un cumplimiento inicial, pero seguramente el Mesías y la Jerusalén celestial serán el glorioso cumplimiento final. Armagedón y sus juicios contra las naciones. Esta profecía prevé el juicio futuro de todas las naciones en los días de la tribulación. Las estrellas caerán de los cielos y los cielos mismos se enrollarán como un libro. Esto se cumplirá finalmente en la segunda venida de Cristo. Edom representa a todos los enemigos de Dios, función desempeñada por Moab en el capítulo 25. Restauración de Israel. Este capítulo ofrece una de las grandes descripciones que la Biblia da respecto al reino milenial, que sigue a los juicios descritos en el capítulo 34. La mayor gloria de Israel está todavía en el futuro. El cumplimiento inmediato tendría lugar cuando los exiliados, librados de la cautividad babilónica, recorrieran el camino que lleva de Babilonia a Jerusalén, después de ser puestos en libertad por los persas. Pero también habrá un cumplimiento en la primera venida del Señor, por medio del poder manifestado por Cristo en la Iglesia primitiva. El pueblo de Dios tendrá su restauración y rendición final solamente en la segunda venida del Señor. Romanos 8. Esperamos con verdaderas ansias ese glorioso día. Profecías del libro de Ezequías. Estos capítulos contienen una descripción de los dramáticos sucesos del año 701 a.C., cuando la arrogante Asiria intentó conquistar Judá. Aunque contienen algunas profecías, según este análisis, las mismas fueron cumplidas aproximadamente en el año 712 a.C. y durante el reinado de Nabucodonosor. Profecías del libro de la Consolación, la segunda venida. Una voz de esperanza fue dada para los cautivos, el anuncio de que Dios está a punto de conducir a su pueblo de vuelta a Jerusalén. Son buenas noticias. La proclamación de que Dios viene, que ya está aquí, es uno de los temas centrales de las Sagradas Escrituras. Se aplica a la restauración de Judá del cautiverio babilónico, a la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén y finalmente a la segunda venida de Cristo. El ministerio del siervo. Este pasaje se refiere a Jesucristo, quien ejercería un ministerio sin pretensiones, pero que en su segunda venida traerá justicia a todo el mundo. El ministerio del siervo sería cumplir las promesas del pacto para el pueblo de Israel y traerá luz a las naciones. La repatriación de su pueblo. Habla que a la postre, en la segunda venida de Cristo, Israel regresará de todas partes de la tierra. La Nueva Jerusalén. A la ciudad de Jerusalén, que pronto sería reconstruida por los cautivos que habrían de regresar,
El profeta la describe en términos figurados que se reflejan en el cuadro de la Nueva Jerusalén, que se nos pinta en el Apocalipsis. El Redentor. El Redentor ciertamente acompañará a los cautivos a Jerusalén, pero el cumplimiento mayor de este pasaje ocurrirá en el futuro lejano a Isaías, en la segunda venida de Cristo. La gloria futura de Sión. De manera similar a Mateo 24, una lectura cuidadosa de Isaías 60 nos lleva a la conclusión de que en sus versículos hay predicciones del retorno de los judíos cautivos a Jerusalén en el año 538 a.C. Aquí podríamos aplicar lo del futuro relativamente cercano, entrelazadas con predicciones concernientes a la Nueva Jerusalén de los últimos días, el futuro remoto. La descripción que hace Isaías de la ciudad física del futuro relativamente cercano se acomoda fácilmente a la descripción de la gloriosa Sión, conocida como la Nueva Jerusalén. En aquel futuro más lejano, el lugar donde morarán los fieles tendrá a Dios mismo como su luz perpetua. En algunos versículos la descripción podría cuadrar con cualquiera de los dos casos. En algunos pocos versículos podría hablar del futuro cercano y remoto. El primero, una prefiguración del último. De todos modos, el mensaje de Isaías es que el futuro de Sión en la historia, y más allá de ella, será más glorioso que su pasado. El día de la venganza del Señor. El día de la venganza del Señor nuestro describe un acontecimiento que no ocurrirá hasta la segunda venida de Cristo. Sin embargo, su ministerio terrenal incluiría un mensaje de consuelo para todos los enlutados, tal como lo proclamó en el Sermón del Monte. La relación futura de Jerusalén y el Mesías. Una vez más, la visión del profeta salta hasta el futuro distante, cuando predice la venida del Salvador, no solamente de Jerusalén, sino que del mundo entero. Aun cuando Isaías puede referirse inicialmente a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos, esto lo vemos en Zacarías 9, Mateo 21 y Apocalipsis 22, indica que por sobre toda señal hacia la segunda venida de Cristo. Solo entonces los que confían en el Señor serán verdaderamente pueblo santo redimidos. El juicio de los enemigos de Dios. Edom simbolizaba un mundo de enemistad con Dios y con su pueblo. El vino, la sangre de uvas, se usa figuradamente para representar la furia que llena el cáliz de la ira de Dios en los últimos días, y pisar el lagar es un símbolo de juicio. No obstante, cuando el último cumplimiento de Isaías pueda referirse a la batalla final en la segunda venida de Cristo, compárese esencialmente Isaías 63 con Apocalipsis 19, la primera referencia parecía ser las victorias pasadas del Señor sobre Edom y las naciones simbolizadas por este pueblo. Visión del reino futuro. La visión profética de Isaías tenía que ver específicamente con un futuro más distante. Los nuevos cielos y la nueva tierra están relacionados mediante Apocalipsis 21 con la nueva Jerusalén, la que Dios un día creará para que sea una delicia. En la nueva Jerusalén no habrá más llanto ni clamor. Y en el reino del Mesías la naturaleza misma será redimida. Parte del último versículo de Isaías se cita en Marcos 9, en donde el contexto describe los horrores del infierno. Parte del último versículo de Isaías menciona el fuego inextinguible, aspecto del juicio al cual también hace referencia Mateo 3:12. Como conclusión es decir que la historia divina es de alcance universal. Su juicio afecta a los seres terrenales y celestiales. Es imposible esconderse de Dios. La historia humana está impregnada de pecado. Esto ha traído la condenación para el juicio del día del Señor. La única esperanza para el mundo, en conjunto, será el reino mesiánico venidero.